Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Marta Requena, tengo 36 años y llevo 3 casada con Daniel, un hombre que, a primera vista, parecía el equilibrio entre serenidad y firmeza. Nos conocimos en una exposición de arte en Segovia, y desde entonces, su forma pausada de hablar y esa mirada segura me dieron la sensación de estar frente a alguien estable, alguien que no se deja llevar por los impulsos. Durante los primeros meses de matrimonio, pensé que había encontrado lo que tantas veces había creído imposible, una vida tranquila, sin sobresaltos. Pero con el tiempo, comencé a notar una distancia invisible entre nosotros, un silencio demasiado cargado para ser normal. A veces, lo encontraba en el jardín, mirando la casa con una expresión que no sabría describir, como si hablara con algo o con alguien que ya no estaba. Vivimos en una vieja casa en las afueras de Segovia, una construcción de piedra con tejado inclinado y vigas de madera que crujen con el viento. Desde el primer día, sentí que aquel lugar tenía una presencia propia, algo que observaba en silencio desde las sombras del pasillo. Daniel siempre decía que allí se respiraba historia, pero para mí era más bien un aire denso, cargado de recuerdos que no eran míos. Las noches eran frías, y los ruidos del desván parecían conversaciones lejanas que se apagaban cuando yo encendía la luz. Aún así, intentaba convencerme de que era solo mi imaginación. Daniel heredó la vivienda tras la muerte de su padre, un hombre del que hablaba poco y siempre con tono tenso. Decía que esa casa era parte de su sangre, como si cada ladrillo llevara su apellido grabado. No permitía que nadie cambiara nada sin su aprobación, ni siquiera un cuadro. Cuando le propuse pintar las paredes o modernizar la cocina, se mostró reacio, casi ofendido, insistiendo en que las cosas debían permanecer como estaban. Aquella obsesión por conservarlo todo empezó a inquietarme. Con el tiempo, supe que antes de mí había vivido allí con su primera esposa, Clara, una mujer de la que apenas hablaba. Según Daniel, murió en un accidente doméstico hace más de 10 años, al caer por las escaleras del sótano. Me lo contó una noche, sin mirarme a los ojos, mientras servía vino con manos ligeramente temblorosas. Dijo que fue una tragedia, pero su tono carecía de dolor, como si relatara algo ajeno. Desde entonces, cada vez que bajaba al sótano, sentía un escalofrío inexplicable. En el pueblo, algunos vecinos comentaban en voz baja que lo de Clara nunca les cuadró del todo. Decían que aquella noche hubo gritos y que alguien vio luces encendidas hasta el amanecer. Nadie se atrevió a hablar oficialmente, porque Daniel provenía de una familia respetada, dueña de tierras y negocios. Cuando una anciana del barrio insinuó algo, él la denunció por difamación y consiguió silenciarla. A partir de entonces, cada vez que salía al mercado, notaba las miradas curiosas clavadas en mi espalda. La casa, tan vieja como los secretos que escondía, empezó a mostrar su desgaste. Las tuberías del baño goteaban, el agua salía marrón y el olor era insoportable. Daniel decía que no era urgente, que lo arreglaría más adelante, pero ese más adelante nunca llegaba. Me cansé de esperar y empecé a sentirme prisionera en un lugar que parecía deteriorarse junto conmigo. Fue entonces cuando decidí tomar la iniciativa y hacer algo por mi cuenta. Como Daniel odiaba que lo interrumpieran en el trabajo y podía enfadarse por cualquier cosa, preferí no decirle nada. Esa mañana, al notar que el baño estaba completamente atascado, busqué el número de un fontanero local. Llamé a Luis, un hombre que me habían recomendado por su profesionalidad. Le expliqué la situación y aceptó venir ese mismo día con su ayudante. Sentí alivio, pensando que por fin resolvería un problema sencillo, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Luis llegó puntual, con mono azul, guantes y una serenidad que inspiraba confianza. Su ayudante, un chico joven, lo seguía cargando las herramientas. Les mostré el baño, pedí disculpas por el estado de las tuberías y les dejé espacio para trabajar. Mientras ellos comenzaban a picar las baldosas, preparé café en la cocina, agradecida por escuchar, al fin, sonidos de reparación. No podía sospechar que cada golpe los acercaba más a un secreto que había permanecido enterrado durante años. Desde la cocina, escuchaba el eco de los martillos contra el suelo y el zumbido metálico de las herramientas.
A cada golpe, parecía que la casa respiraba hondo, como si se resistiera a ser abierta. Yo removía el café distraída, intentando ignorar los nervios que siempre me provocaban los sonidos del baño. El perro del vecino empezó a ladrar sin parar, como si intuyera algo. Luego, el ruido cesó de repente, y el silencio me heló la sangre. Apagué el fuego del café y agucé el oído. No se oía nada, ni martillazos ni voces, solo el tic-tac del reloj de pared. Me asomé al pasillo, notando que el aire había cambiado, pesado, cargado de un olor que no supe identificar. Caminé despacio hacia el baño, con el corazón acelerado, y antes de llegar, vi cómo Luis salía del cuarto, pálido y con las manos manchadas de polvo. Su expresión me paralizó, no era cansancio, era miedo puro. Cuando lo tuve frente a mí, comprendí que algo iba muy mal. Tenía los labios temblorosos, la respiración entrecortada y una mirada que evitaba la mía. Intentó hablar, pero solo consiguió articular un susurro incomprensible. Su ayudante, detrás de él, parecía aún más asustado, mirando el interior del baño con los ojos muy abiertos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda antes de escuchar sus palabras: «Señora, no entre ahí». Luis se acercó despacio, todavía con la mirada perdida, y me susurró en voz baja: «Recoja sus cosas y márchese de inmediato. No diga nada a su marido». Su tono era tan firme que no pude tomarlo como una exageración. Intenté preguntarle qué pasaba, pero su respiración entrecortada y la tensión en sus hombros me detuvieron. Era evidente que había visto algo que lo había dejado sin aliento. En ese instante, el aire del pasillo se volvió irrespirable. Mi primera reacción fue pensar en una fuga de gas, o quizá en algo tóxico. Miré a mi alrededor buscando señales, pero no había humo ni olor a quemado, solo el silencio y el nerviosismo de los dos hombres. «¿Qué ocurre?», insistí con un hilo de voz. Luis tragó saliva, evitó mirarme y señaló hacia el suelo roto. «No es seguro que usted esté aquí», murmuró, antes de apartarse un paso, como si no quisiera volver a mirar lo que había visto. Cuando logré que me mirara, su rostro estaba gris. «Hay algo envuelto entre las tuberías viejas», dijo, y se quedó en silencio, como si temiera que nombrarlo diera más fuerza a lo que había allí dentro. Me asomé con cuidado, aunque una parte de mí deseaba no hacerlo. El ayudante se persignó en voz baja y salió del baño sin decir palabra. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. El aire del baño era pesado, y de pronto un olor metálico, denso y nauseabundo me golpeó de lleno. No era humedad ni óxido, era algo más orgánico, algo que no debía estar allí. Tapé mi nariz con la mano mientras Luis retrocedía, negando con la cabeza. Me incliné un poco para ver mejor, pero aquel hedor me hizo toser. Entonces comprendí que lo que se ocultaba bajo esas baldosas no pertenecía al mundo de los vivos. Entre los tubos oxidados se distinguía un bulto envuelto en plástico amarillento, cubierto de restos antiguos y polvo húmedo. Luis, temblando, dijo que lo había golpeado sin querer al intentar cambiar la tubería. Me arrodillé, aunque mi cuerpo me pedía huir, y vi una forma humana bajo las capas endurecidas del plástico. Todo parecía sacado de una pesadilla, pero estaba allí, frente a mí, tangible. Sentí un vértigo insoportable y tuve que apoyarme en la pared para no caer. El miedo se apoderó de mis piernas hasta dejarlas sin fuerza. Intenté respirar hondo, pero el aire olía a hierro y podredumbre. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía, repitiendo que debía ser un animal, un muñeco, cualquier cosa menos lo evidente. Luis me pidió que saliera del baño, pero mis pies parecían clavados al suelo. Fue el tono quebrado de su voz lo que finalmente me hizo retroceder, casi sin equilibrio. Luis se llevó la mano a la frente y susurró, apenas audible: «Son restos humanos, señora». Aquellas palabras me atravesaron como un golpe. Todo a mi alrededor se volvió borroso, el zumbido en mis oídos me impedía pensar. Él se quedó quieto, pálido, como si haberlo dicho lo condenara. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual, y que esa casa guardaba un secreto que no debía haber salido a la luz. Me quedé paralizada,
observando el hueco como si fuera una puerta al infierno. Intenté hablar, pero mi voz no salía. El sonido distante de un coche pasando por la calle me devolvió por un segundo a la realidad. Luis respiraba agitado, y el joven ayudante se había marchado a la puerta, incapaz de seguir allí. Sentí que el corazón me pesaba tanto como si fuera de piedra, y quise cerrar los ojos para borrar la imagen, pero era imposible. Luis se apartó unos pasos, temblando, y apoyó las manos en las rodillas como si le faltara el aire. Murmuró algo sobre llamar a la policía, pero luego dudó, temiendo que lo culparan de haberlo roto. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría. A pesar del miedo, algo en mí buscaba entender qué había bajo aquel plástico. Él me miró con una mezcla de compasión y horror, y me advirtió una última vez: no toque nada. Cuando salí del baño, el pasillo me pareció más estrecho que nunca. El aire era tan espeso que parecía un muro invisible. Cada rincón de la casa me resultaba ajeno, como si el lugar donde había vivido se hubiera transformado en otro completamente distinto. Miré hacia la escalera, esperando ver a Daniel aparecer de un momento a otro. Sentí un impulso irracional de huir, pero también la necesidad de saber la verdad, aunque doliera. Con las manos temblorosas, cogí el teléfono fijo que estaba sobre la cómoda del pasillo. No podía pensar con claridad, pero sabía que debía hacerlo. Marqué el número de la Guardia Civil y apenas pude explicar lo ocurrido. Mi voz temblaba, se quebraba entre palabras, mientras Luis me observaba sin moverse, aún pálido. Cuando colgué, sentí un escalofrío recorrerme entera, como si la casa supiera que su secreto había sido traicionado. Llegaron en menos de 20 minutos, 2 coches con luces parpadeantes que rompieron el silencio de la calle. Luis salió a recibirlos y les explicó lo que había encontrado. Yo permanecí en la puerta, inmóvil, abrazando mis propios brazos como si así pudiera contener el temblor. Uno de los agentes me pidió que los acompañara al baño y que no tocara nada. Cuando miraron el hueco, sus rostros cambiaron de inmediato. Ya no eran funcionarios, eran hombres horrorizados. El silencio volvió a caer sobre todos cuando uno de ellos se agachó para examinar el interior. «Madre mía, ¿qué demonios es esto?», murmuró. El otro encendió una linterna y apuntó hacia el plástico endurecido que cubría la figura. El aire se llenó de un olor insoportable, y uno de los agentes se apartó para no vomitar. Yo retrocedí hasta el pasillo, tapándome la boca, intentando no gritar. En ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás. Poco después, un técnico forense llegó y, tras un análisis rápido, lo confirmó sin rodeos: eran restos humanos. Dijo que el cuerpo había estado allí más de una década, envuelto en plástico industrial. Sus palabras resonaron como campanadas en mi cabeza. Vi cómo los agentes intercambiaban miradas, anotaban fechas y sacaban fotografías. Todo se movía a mi alrededor, pero yo sentía que mi cuerpo se había quedado suspendido en otro tiempo. Mientras los agentes sellaban el área, una idea terrible me atravesó la mente: cuando Clara murió, Daniel era el único que vivía en esa casa. Nadie más. Recordé su insistencia en que no cambiara nada, en conservar las paredes, el baño, los cimientos, todo. Luis, sin querer mirarme, murmuró algo sobre responsabilidades. Y fue entonces cuando sentí por primera vez que tal vez no conocía en absoluto al hombre con el que dormía cada noche. Intenté mantener la calma, pero mis piernas no respondían. Un agente me ofreció agua, otro me pidió que esperara fuera. Cada minuto era una eternidad, con los sonidos del baño, los pasos, las cámaras, los murmullos, resonando como ecos lejanos. Pensaba en Daniel, en su serenidad calculada, en sus silencios. Por primera vez, la idea de verlo regresar me provocó auténtico terror. Tenía la sensación de que algo más estaba a punto de suceder. Y entonces lo escuché, el sonido inconfundible del motor de su coche aparcando frente a la casa. Me quedé helada. Uno de los agentes levantó la cabeza y miró por la ventana. Sentí como mi respiración se aceleraba y el corazón me golpeaba el pecho. Daniel salió del coche como siempre, con su chaqueta elegante y su paso firme, sin sospechar nada.
En cuestión de segundos, el mundo que había construido iba a derrumbarse sobre él. Entró sonriendo, saludando con la naturalidad de quien no teme nada. Pero en cuanto vio los uniformes, su rostro cambió por completo. Su sonrisa se apagó, sus cejas se fruncieron y dio un paso atrás. «¿Qué pasa aquí?», preguntó en voz baja, intentando mantener la compostura. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Aquel hombre seguro de sí mismo comenzó a perder el control, y yo lo vi temblar por primera vez. Uno de los agentes se adelantó y le pidió que se identificara. Daniel lo hizo, tratando de sonar calmado, aunque su voz tenía un temblor imperceptible. «Estamos realizando una investigación», dijo el sargento, «será mejor que no toque nada». Él me miró buscando complicidad, pero solo encontró mi silencio. Vi cómo sus ojos se nublaban, cómo la máscara de confianza se resquebrajaba. En ese instante supe que tenía miedo, y no del hallazgo, sino de lo que vendría. No dije nada. No podía. Sentía que cualquier palabra podía desatar una tormenta. Daniel intentó acercarse, pero un agente se interpuso entre nosotros. Le observé, y en su mirada reconocí algo que me heló. No era sorpresa, era pánico. Bajé la vista para no derrumbarme y apreté los puños con fuerza. Por fin entendí que toda aquella casa, cada rincón, cada grieta, había estado contándome una historia que yo me negaba a escuchar. «Señor Requena, acompáñenos, por favor», ordenó el sargento con voz firme. Daniel intentó sonreír, fingiendo calma, pero el sudor en su frente lo delataba. Preguntó si era una broma o algún error, pero nadie respondió. 2 agentes entraron al baño con guantes y cámaras, mientras otro se quedó junto a él. Yo observaba la escena con una mezcla de miedo y alivio, consciente de que todo estaba cambiando para siempre. Luis bajó la mirada, evitando cruzar palabra con Daniel. El ambiente era tan denso que apenas se podía respirar. Uno de los agentes susurró algo sobre ampliar la búsqueda, y Daniel, nervioso, empezó a negar con la cabeza. Se notaba su esfuerzo por mantener la compostura, pero sus manos no dejaban de moverse. Cada segundo pesaba como una eternidad, y la casa entera parecía escuchar en silencio. Los forenses comenzaron a retirar más baldosas y, tras unos minutos, hallaron otros 3 bultos del mismo tamaño. Nadie dijo nada. Solo se escuchó el sonido seco de los guantes al rozar el plástico. Un agente maldijo en voz baja y pidió refuerzos. Daniel se apoyó contra la pared, pálido, con los ojos clavados en el suelo. Su respiración era tan agitada que podía oírse desde el pasillo. El joven ayudante del fontanero no soportó la visión y salió corriendo hacia el jardín, donde vomitó. Uno de los agentes lo siguió para calmarlo, pero todos estaban conmocionados. Lo que había bajo el suelo era demasiado para cualquiera. Luis se quedó inmóvil, con las manos en los bolsillos, como si temiera ser culpado de haber descubierto la verdad. Yo apenas podía mantenerme en pie, mis rodillas temblaban sin control. El jefe forense habló con voz grave, casi susurrando, los restos tenían entre 15 y 20 años. La coincidencia temporal con la muerte de Clara era evidente. El silencio de los agentes lo confirmó sin necesidad de palabras. Daniel tragó saliva, intentando parecer sereno, pero su rostro estaba desencajado. Yo sentí un nudo en el estómago, consciente de que todo apuntaba hacia él. Daniel insistió en que no sabía nada, que quizás Clara había hecho reformas antes de morir. Su voz sonaba débil, insegura, como la de alguien que improvisa sobre la marcha. Los agentes lo escucharon sin interrumpirlo, pero tomaban notas con rapidez. Luis negó discretamente con la cabeza, sabiendo que aquella versión no tenía sentido. Yo observaba en silencio, comprendiendo que su mentira era el principio del fin. Horas más tarde, los vecinos empezaron a declarar. Todos coincidieron en que la casa no se reformaba desde los años 90. Nadie recordaba obras, ni ruido, ni obreros entrando. Aquello destrozaba por completo la coartada de Daniel. El sargento me miró con seriedad y me pidió que no regresara allí hasta que todo se aclarase. Asentí,
Pero dentro de mí sabía que esa casa ya no me pertenecía. Quise creerle, quise pensar que había una explicación posible, que todo era un error. Pero las piezas encajaban demasiado bien, y el rostro de Daniel al llegar lo decía todo. Me atormentaba la idea de haber dormido junto a un hombre capaz de eso. Recordé sus noches de insomnio, sus paseos a oscuras por el pasillo, su obsesión por mantener la casa intacta. La realidad me golpeaba con la fuerza de una verdad que llevaba años escondida. Esa misma noche hice una maleta con lo esencial y conduje hasta Cuéllar, donde vivía mi hermana Ana. No quería quedarme sola ni un minuto más en aquel lugar. Al llegar, me abrazó sin hacer preguntas, solo sintió mi temblor y me preparó una infusión. Intenté dormir, pero el silencio del campo me resultaba tan perturbador como el de mi casa. Cada sombra me recordaba a las baldosas rotas y al plástico amarillento. No pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, volví a ver la escena, los guantes, la linterna, los restos. Escuchaba la voz de Luis repitiendo, son restos humanos, como un eco interminable. A las 3 de la mañana, me levanté y abrí la ventana buscando aire fresco, pero el aire nocturno me devolvió el mismo frío de aquel baño. Comprendí que el miedo no se quedaba en las paredes, sino dentro de mí. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en silencio, vi el titular en la televisión, restos humanos hallados en una vivienda familiar de Segovia. Mi corazón se detuvo por un instante. Las imágenes mostraban mi casa, rodeada de coches policiales, con vecinos curiosos tras la cinta amarilla. Sentí vergüenza, miedo y una tristeza profunda. Aquella noticia ya no era solo un caso, era mi vida expuesta ante todo un país. Horas después, el teléfono sonó. Era Daniel. Su voz sonaba tensa, casi cortante. No hables con nadie, dijo. Todo es un malentendido, y si te mantienes al margen, saldremos de esto. Sus palabras parecían más una orden que un consejo. Me quedé en silencio, escuchando cómo respiraba rápido al otro lado de la línea. En ese instante, supe que ya no me veía como su esposa, sino como una amenaza. Colgué sin responder. El miedo me paralizaba, pero también me empujaba a pensar con claridad. Si Daniel había sido capaz de ocultar algo así, no podía saber hasta dónde llegaría para protegerse. Cerré todas las ventanas de la casa de mi hermana y eché las llaves 2 veces. Cada sombra en el pasillo me hacía sobresaltarme. Empecé a entender que el peligro no había terminado, solo había cambiado de forma. Esa misma tarde, 2 agentes vinieron a buscarme para una declaración oficial. Fueron amables, pero sus rostros reflejaban el peso del caso. Me explicaron que necesitaban todos los detalles posibles, desde el momento en que llamé al fontanero hasta la llegada de Daniel. Les ofrecí té, pero nadie lo tocó. En el aire flotaba una tensión que parecía mezclarse con el olor a miedo. Les conté todo con precisión, el ruido de las herramientas, el silencio repentino, el rostro de Luis, el olor nauseabundo. A medida que hablaba, revivía cada instante, y mis manos temblaban sobre la mesa. Uno de los agentes me escuchaba sin interrumpir, tomando notas con gesto grave. Al terminar, me agradecieron la colaboración y me aconsejaron que evitara cualquier contacto con Daniel. Asentí, aunque sabía que él no se rendiría tan fácilmente. Días después, los forenses reabrieron el antiguo informe de la muerte de Clara. Descubrieron irregularidades, faltaban análisis óseos y las fotografías del caso habían desaparecido. Nadie entendía cómo se había cerrado tan rápido aquella investigación. El nuevo examen reveló fracturas incompatibles con una simple caída. Clara no había muerto por accidente. Había sido asesinada. El juez de Segovia ordenó reabrir el expediente y relacionar los restos hallados con la desaparición de otras 2 mujeres del pueblo. Los medios empezaron a hablar de el caso Requena, como si fuera una serie de televisión. Cada día aparecían nuevas hipótesis, algunas tan absurdas que me hacían enfadar. Yo solo quería justicia para Clara, y, en silencio, temía ser la siguiente en esa lista que empezaba a crecer.
Desde que se enteró del nuevo examen forense, Daniel cambió por completo. Empezó a comportarse de forma errática, llamando a cualquier hora, exigiendo verme, para aclararlo todo. Su tono oscilaba entre la súplica y la amenaza. A veces lloraba, otras gritaba. Mi hermana insistía en que bloqueara su número, pero algo en mí necesitaba escuchar su miedo, porque en él se escondía la verdad. Desde el hallazgo, no volví a dormir en esa casa. Me instalé definitivamente con mi hermana, que intentaba protegerme de todo, incluso de las noticias. Las noches eran largas, pero al menos podía respirar sin temor a que una sombra se moviera tras la puerta. Empezaba a recuperar algo de calma, aunque la culpa me perseguía. Me sentía responsable de haber descubierto algo que tal vez me costaría la vida. Una noche, pasada la medianoche, mi móvil vibró sobre la mesilla. Era Daniel. Dudé en responder, pero algo dentro de mí lo hizo. Necesito hablar contigo, dijo con voz temblorosa. No todo es como piensas. Sentí un nudo en la garganta. Antes de colgar, añadió algo que me heló la sangre. Solo tú puedes entenderlo, Marta, porque tú también viviste allí. Entonces comprendí que aquella conversación podía cambiarlo todo. Puse el teléfono en altavoz y lo dejé sobre la mesa, delante de mi hermana, que me miraba en silencio. Daniel respiraba con dificultad, su voz sonaba rota, como si cargara con algo insoportable. Fue un accidente, dijo al fin. No debía descubrirlo. Clara quería marcharse, y yo no podía permitirlo. Sentí como el aire me faltaba, pero dejé que siguiera hablando. Cada palabra era una herida, pero también una prueba. Grabé todo, temblando, consciente de que esa grabación era mi única protección. A la mañana siguiente, me presenté en el cuartel de la Guardia Civil con el móvil en la mano. El agente que me atendió escuchó el audio 2 veces sin levantar la mirada. Cuando terminó, me pidió que esperara afuera. A los pocos minutos, salió otro superior y me agradeció la valentía. Supe entonces que aquella conversación pondría fin a todo. Por primera vez en semanas, sentí que el miedo empezaba a perder fuerza. Daniel fue arrestado pocas horas después, en su oficina del centro de Segovia. No ofreció resistencia, pero su rostro estaba desencajado, vacío, como si el alma se le hubiera escapado. La noticia corrió rápido, y la prensa acampó frente a la comisaría. Lo vi por televisión, esposado, con la cabeza gacha, y una mezcla de rabia y tristeza me atravesó. Había amado a un hombre que, sin remordimiento, había destruido vidas. Durante el registro completo de la vivienda, los agentes encontraron un pequeño cofre en el sótano. Dentro había un colgante con las iniciales CR y varios documentos en los que Clara planeaba el divorcio. Aquel descubrimiento dio sentido a todo. Daniel no podía soportar la idea de perder la casa ni la herencia de su padre. La verdad, tan clara y cruel, quedó escrita en esas páginas que yo jamás debía haber leído. Los peritos confirmaron que Clara había intentado marcharse poco antes de morir. Daniel, acorralado, la había confrontado y todo terminó en tragedia. Después, ocultó su cuerpo bajo las tuberías, sellando el suelo con cemento y fingiendo normalidad durante años. Su motivo no fue la locura, sino el orgullo y el dinero. Esa certeza me dolió más que cualquier traición, el amor se había convertido en propiedad. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Segovia y atrajo a periodistas de todo el país. Yo declaré tras un biombo, para no tener que mirarlo a los ojos. Escuché cómo sus abogados intentaban justificar lo injustificable, pero las pruebas eran irrefutables. Luis, el fontanero, también testificó, con la voz temblorosa pero firme. Aquella sala estaba cargada de dolor, como si las paredes absorbieran el peso de todos los secretos. Tras varios días de deliberación, el juez pronunció la sentencia, culpable de homicidio y ocultación de restos humanos. Condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de reducción inmediata. Nadie aplaudió, nadie habló. Yo cerré los ojos, sintiendo un vacío enorme, como si mi vida también quedara enterrada bajo ese fallo judicial.
La justicia había llegado, pero la paz seguía lejos. Durante semanas no pude dejar de llorar. Todo lo que había creído amor se convirtió en una mentira cuidadosamente construida. Las noches eran interminables, y el sonido del agua me devolvía al baño, al plástico, al olor metálico. Mi hermana me obligaba a comer, a salir, a respirar. Pero había algo dentro de mí que seguía atrapado en aquella casa, como si una parte de mi alma se hubiera quedado bajo las baldosas. Busqué a Luis para agradecerle lo que había hecho. Nos vimos en una cafetería del centro, y cuando lo vi entrar, entendí que él tampoco había vuelto a ser el mismo. Le di las gracias entre lágrimas, y él solo respondió: «Usted tuvo el valor de mirar». Esa frase se me quedó grabada. Si no fuera por su intuición, quizá yo también habría acabado formando parte del silencio de esa casa. No volví a pisarla. Le pedí a mi abogado que gestionara la venta cuanto antes, sin importar el precio. Ver las fotos en el anuncio inmobiliario me estremeció. Cada habitación parecía esconder una historia que nadie querría escuchar. Nadie quería comprarla, y con razón. Para mí, ya no era un hogar, sino una tumba disfrazada de vivienda. Con cada firma, sentía que cerraba una puerta, pero el eco seguía dentro. Durante meses, el sueño fue mi peor enemigo. Soñaba con el sonido de los martillos, con el plástico rompiéndose, con el agua saliendo roja por los grifos. A veces despertaba gritando, convencida de que Daniel estaba a mi lado observándome. Mi terapeuta decía que era el trauma intentando salir, pero yo sentía que la casa aún vivía dentro de mí. Ninguna distancia parecía suficiente para silenciar aquel pasado. Con el paso del tiempo, empecé a reconstruirme. Volví al trabajo, retomé pequeñas rutinas, y aprendí a no mirar atrás cada vez que oía pasos. Comprendí que sobrevivir no es olvidar, sino seguir respirando pese a los recuerdos. En cada amanecer encontraba un poco de alivio, una razón para seguir. Y aunque el miedo nunca desapareció del todo, ya no gobernaba mi vida. Un año después, llevé flores al cementerio donde reposaban los restos de Clara. El viento era frío y el cielo, gris, pero me sentí en paz. Coloqué las flores sobre su tumba y susurré: «Ya puedes descansar». Por primera vez, no lloré. Miré al horizonte y pensé en todas las mujeres que habían callado por miedo. Aquella visita no era un adiós, sino un pacto silencioso con la verdad. Hoy, cada vez que abro un grifo, el sonido del agua me devuelve un murmullo que me eriza la piel. A veces creo oír su voz, o el suspiro de la casa que ya no existe. Pero en lugar de miedo, siento gratitud, porque todo salió a la luz, porque la oscuridad perdió su fuerza. La casa fue vendida, los fantasmas se fueron, y yo sigo aquí, viva, recordando que el silencio puede matar, pero la verdad, aunque duela, siempre libera. Con el paso de los meses, aprendí a convivir con la ausencia de todo lo que creía seguro. Ya no me asustaban los ruidos del viento ni las sombras en la pared. Me asustaba más el silencio interior, ese que llega cuando una parte de ti ha muerto y la otra todavía no sabe cómo vivir. Sin embargo, empecé a comprender que el dolor, por profundo que sea, también puede transformarse en impulso. Y fue desde ese vacío donde empecé a reconstruirme. Una tarde, recibí una carta certificada del juzgado. La casa había sido finalmente adjudicada a un comprador anónimo. Al leerlo, sentí alivio y tristeza al mismo tiempo. Aquella vivienda que una vez llamé hogar ya no me pertenecía ni a mí ni a mis miedos. Cerré el sobre, lo guardé en un cajón y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de haber cerrado un ciclo. Comencé terapia de forma regular. Hablar en voz alta de todo lo ocurrido me costaba más que enfrentarlo. Pero cada sesión me enseñaba que no era culpable de haber amado al hombre equivocado. Aprendí a distinguir entre amor y control, entre cuidado y sometimiento. Y aunque las cicatrices no se borran, aprendí a tocarlas sin temblar. A veces soñaba con Luis, el fontanero, con aquella mirada que lo decía todo sin palabras. Lo busqué una última vez, no para hablar del pasado, sino para agradecerle por haber tenido el coraje de no callar.
Nos despedimos con un apretón de manos y un silencio sereno. Su presencia fue la prueba de que, incluso en medio del horror, aún existen personas buenas. Mi hermana Ana fue mi refugio durante todo ese tiempo. Sin ella, quizá me habría rendido. Me recordaba a diario que la justicia puede tardar, pero llega. Me animó a escribir lo que viví, a convertir el miedo en testimonio. Así nació un pequeño cuaderno que guardo aún hoy, con cada detalle, cada olor, cada palabra. No lo escribí para el mundo, sino para mí, para no olvidar. Un día decidí volver a Segovia, no a la casa, sino al río que atraviesa la ciudad. Me senté en un banco, observando el reflejo del agua bajo el puente de San Marcos. El rumor del cauce era distinto al del baño donde empezó todo. Este sonido no daba miedo, sino calma. Comprendí que el agua, incluso cuando pasa por lugares oscuros, siempre sigue su curso. Volví a caminar sin mirar por encima del hombro. Empecé a enseñar arte en una escuela local, retomando la vida que había dejado en pausa. Mis alumnos no sabían nada de mi historia, y yo tampoco necesitaba contársela. En cada clase, mientras les hablaba de luz y de sombras, pensaba en cómo la vida imita al arte. A veces, solo desde la oscuridad se distingue la verdad del color. Los años pasaron, y Daniel se convirtió en un nombre que ya no pronunciaba. Su recuerdo perdió fuerza, como una pintura que el tiempo va borrando poco a poco. Nunca volví a recibir noticias suyas, pero de vez en cuando, algún periodista insistía en revivir el caso. Yo solo respondía con silencio. No quería fama, quería paz. A veces, en noches tranquilas, abro la ventana y dejo que el viento entre. Me gusta pensar que Clara, de alguna manera, también respira a través de ese aire. Que ambas fuimos víctimas del mismo hombre, pero también sobrevivientes de la misma oscuridad. Le debo parte de mi libertad a ella, a su silencio que me habló desde el suelo. Hoy miro hacia atrás sin miedo. La casa ya no existe, pero la verdad sí. Y aunque el pasado siga dejando su sombra, sé que cada paso que doy es un recordatorio de que sobreviví. No a una historia de terror, sino a una de renacimiento. Porque, a veces, la luz no se encuentra, se construye.